En España no ha habido un militar con tanto poder civil desde la transición. Su nombramiento es legítimo, pero lanza un mensaje. En tiempos de trauma, de fracaso político, para reconstruir lo que está roto, llamemos a un teniente general. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, un vicepresidente militar para las calles de Valencia. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que en el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas a la fuerza? ACNUR les ofrece protección y asistencia humanitaria y apoya a Un Tema al Día para poder seguir dando voz a realidades que muchas veces no son visibles en los medios. Han pasado 3 semanas de aquel 29 de octubre y nadie defiende ya la gestión de Carlos Mazón durante las horas clave que podrían haber evitado la magnitud de la tragedia por la Dana de Valencia. Es un clamor en la calle y es una evidencia hasta para sus propios compañeros de partido, que en vez de tratar de defenderle, se dedican a desviar la atención sobre posibles responsabilidades del gobierno central sobre aquel o este detalle. Mazón está quemado, y hasta él lo sabe, por eso ha tomado una decisión. Es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder. Y para esto último, señoras y señores diputados, sí tengo la primera respuesta. No lo hizo. Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas. Incluso que falló el sistema entero. Justo después de decir que falló el sistema entero, Mazón ha nombrado a un militar retirado, teniente general del Ejército de Tierra, como vicepresidente de la Generalitat Valenciana, y le ha entregado las competencias de reconstrucción y de recuperación de las zonas afectadas. Se llama Francisco José Gant Pampols. Todos los mapas mienten. La mentira, el engaño puede ser de carácter objetivo. Yo no recuerdo a ningún militar nombrado como vicepresidente, como consejero, como ministro, en ningún gobierno de España desde los años de la transición y de aquel Gutiérrez Mellado, vicepresidente de Adolfo Suárez, que además era, al menos formalmente, vicepresidente para asuntos de defensa. Hemos tenido militares retirados en cargos como delegados provinciales del gobierno, pero nada comparable a la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, y menos de esta Generalitat Valenciana, con el trauma y la resaca del colapso institucional, con la crisis política generada con la gestión de la Dana, justo después de proclamarse que el sistema falló. Francisco José Gant Pampols ya es el militar con más poder civil en España desde los años 80. Es una decisión que simboliza la integración natural de los militares en nuestra sociedad democrática, o es síntoma de cómo se abren camino perfiles de autoridad, de orden, de antipolítica, en una sociedad decepcionada. Adolf Beltrán, hola. Hola. Adolf es director del diario.es en la Comunidad Valenciana. Adolf, cuéntanos quién es Francisco José Gant Pampols, a partir de ya mismo vicepresidente de la Generalitat Valenciana. Bueno, pues este es un militar de estos que ingresan en el ejército en plena transición, porque él entra en la academia militar en el 75. Hace carrera en el Estado Mayor, ha estado en la inteligencia militar y ha estado sobre todo en operaciones de paz, de operativos en el extranjero. Estuvo a finales del siglo pasado en Bosnia y en Kosovo y ya dentro de este siglo en Afganistán. Es decir, que es el típico militar con un currículum bastante nutrido y bastante completo, ¿no? Es un militar de máximo nivel, ya más que teniente general ya no hay. Es un hombre que ha hecho una amplia carrera militar, obviamente, con todo, con la cosa operativa y con la cosa, entre comillas, política del ejército, ¿no? En fin, que ha tenido muchos cargos. Adolf, más allá del título de vicepresidente, ¿cuáles son las funciones específicas que van a depender de esta persona? De momento lo que sabemos es que las funciones que van a depender son elaborar un plan de reconstrucción de las zonas afectadas por la riada que causó la Dana del 29 de octubre y gestionar lo que es todo el mecanismo de recuperación que se derive de ese plan. Es decir, que es una vicepresidencia con unas competencias importantes. Eso implica manejar presupuestos, implica coordinar ayuntamientos, significa coordinar equipo de bomberos, de emergencias, de policía, de urbanismo. Yo creo que eso hace falta acabarlo de definir, pero es coordinar sobre todo lo que son las medidas de restauración de infraestructuras, de recuperación de edificios, en fin, todo lo que es la reconstrucción de una zona
devastada por una especie de tsunami, que es lo que se produjo el 29 de octubre. Esa es su función y, por tanto, ahí van a entrar muchos contratos, va a haber mucha contratación pública que habrá que hacer ahí y, por tanto, en fin, va a tocar cosas sensibles, muy sensibles. En el currículum del teniente general Jan Pampols hay también un libro. Creo, Adolf, que has podido hojearlo, no sé si hay algo políticamente relevante. Es un libro centrado en el tema del mando y el liderazgo. Si quieres, te leo un párrafo que yo creo que es muy definitorio de cuál es su mentalidad y yo diría que su ideología, ¿no? Dice, en busca de los líderes del futuro, dice, los verdaderos líderes, los mejores de entre nosotros, tienen que huir del igualitarismo, que lejos de mejorar e impulsar las sociedades, las cretiniza y hace desaparecer los conceptos del mérito, capacidad, emprendimiento y responsabilidad individual. En fin, no sé cómo calificar un poco, pero es evidente esta cosa del anti-igualitarismo y tal, es algo más que elitismo, ¿no? Es una persona conservadora, por otra parte, es bastante obvio. Bueno, en términos democráticos, pues hasta aquí todo normal, ¿no? Un hombre de derechas, nombrado por un gobierno de derechas para reforzar una situación de crisis. Es la primera vez que vemos a un militar retirado en esta posición de poder en España, pero es algo que sucede habitualmente en otros países. Le he preguntado a una persona que fue militar y que también se dedicó a la política, ¿qué le sugiere este nombramiento? Zaida Cantera, que fue diputada del PSOE. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Me parece muy bien precisamente porque los cometidos y los desempeños que les están atribuyendo tienen en cuenta su currículum, su propia historia vivida. Es decir, los militares no son ciudadanos de segunda. ¿Qué ocurre? Que diferenciamos a un militar que no está en activo de un juez, si le podemos poner, a un abogado sí que le podemos poner, a un periodista, incluso a un político le podemos poner en una consejería o en una vicepresidencia que va a tener como objetivo la recuperación precisamente de una emergencia cuando tenemos a militares que están altamente capacitados y cualificados, que buscan además en sus objetivos la eficacia y la eficiencia para conseguir obtenerlos con la mayor capacidad posible. Tenemos que quitarnos esa complejidad que tiene España ya, esa reminiscencia histórica que tenemos del pasado de los militares. En otros países, los militares, en cuanto dejan su carrera en activo, se los pelean en las empresas y en la administración pública precisamente por su alta formación, su alta capacidad en gestionar recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales y recursos de cualquier otro tipo y por su capacidad de gestionar la logística. Y resulta que aquí en España diferenciamos a los políticos, sean jueces, sean profesores, sean albañiles, sean de la procedencia que sean, y a los militares. Ya está bien. Es evidente que Jan Pampols, como cualquier otro militar retirado, tiene derecho a ser vicepresidente e incluso puede que, en este caso, pues lo haga mejor de lo que había, ¿no? Pero creo, Adolf, que quedarnos ahí es una explicación insuficiente. ¿Por qué Carlos Mazón tira de este perfil nada menos que un teniente general del ejército para ser vicepresidente de su gobierno en absoluta crisis? Bueno, ahí yo creo que hay una doble explicación. Por una parte es buscar un escudo, ¿no? Te pones detrás de los militares a ver quién va a cuestionar que un militar se haga cargo de eso, y los militares en este momento son en las encuestas una de las instituciones más valoradas por la opinión pública y por tanto, digamos, es una manera de un presidente tan cuestionado y tan en ese momento tan desprestigiado como Mazón, pues se esconde ahí detrás. Y por otra parte, en una clave más interna, pones al cargo de la recuperación y de la reconstrucción, y en el caso de que salga bien, que todos esperamos que salga bien porque solo faltaría ya, pues no has, digamos, creado un rival para las próximas contiendas electorales, porque parece que Mazón sigue pensando en que puede tener la posibilidad de volver a presentarse a las elecciones, lo cual no deja de ser muy insólito. También le hemos hecho esta misma pregunta: ¿por qué Mazón tira de un militar para liderar el gobierno de la reconstrucción a otro militar retirado, analista de la Fundación Alternativas? José Enrique de Ayala. Hola, Juanlu. Yo creo que la decisión de nombrar al teniente general Jan Pampols como vicepresidente de la Generalitat Valenciana para la reconstrucción podría responder a un intento de desviar la responsabilidad política en la que pueda incurrir el Partido Popular en este tema de la reconstrucción hacia una persona que no tiene nada que ver con el partido, que en este caso es un militar de prestigio
y que precisamente por eso se supone que es apartidista y que tampoco tiene ninguna relación con empresas que puedan estar de alguna u otra manera vinculadas con el Partido Popular o con el gobierno valenciano, y entonces la responsabilidad que se pudiera exigir en el caso de que la reconstrucción no fuera como debería ser, pues las críticas tendrían que recaer sobre este general y no recaerían sobre el Partido Popular. Y las críticas que el general pudiera recibir pues estarían un poco también mediatizadas por el hecho precisamente de ser un militar, y por tanto el juego este de ataques y críticas entre partidos pues a él, diríamos, no le afectaría. Adolf, esto que señala Ayala, que tú también lo decías antes, es importante, ¿no? Se trata de blindar al partido en el gobierno de las críticas que pueda recibir el gobierno, con la idea de que, bueno, es que este militar no es del partido. Y de hecho en un artículo del diario.es se hablaba esta semana del concepto de autogolpe, de alguna manera, ¿no? Porque Mazón, que no quiere dimitir, escenifica la entrega de poder a un tercero. Claro, es un poco, es decir, pongo en manos del ejército lo que en realidad tendría que estar gestionando yo, ¿no? Cuando dices del ejército, no lo dices porque es una persona que ha estado en el ejército, sino porque está llegando al puesto con unas declaraciones como queriendo decir, aquí esto va a ser distinto, yo voy a funcionar con unas reglas diferentes. Bueno, es que el ejército no tiene nada que ver con esto. Jan van Pols tendrá que funcionar, pues como todos los vicepresidentes, con funcionarios, con servicios públicos y con política, y con el Parlamento autonómico, ¿no? Es un militar retirado, no estamos hablando de que vaya a liderar una brigada militar especial para esto, dentro de la Generalitat. Pero aún así, ha nombrado a otro militar como su segundo, que esto ya va pareciendo una cadena de mando. Efectivamente, hay como una perversión de la institución, es decir, tú eres un vicepresidente de la Generalitat Valenciana, de un gobierno autonómico, bien, muy bien, puede ser militar o puede ser arquitecto, médico, lo que sea, pero llega con la pretensión de que, cuidadín, aquí esto funcionará con unas reglas diferentes, y además pongo de segundo mío a un general de brigada en la reserva, es decir, que tendremos un teniente general retirado y un general de brigada en la reserva, uno de vicepresidente y el otro de segundo de a bordo, es decir, el secretario autonómico en esa área. Y ya te digo, eso empieza a dar una señal o una sensación de que va a ser una cosa de excepcionalidad dentro de las instituciones valencianas. Dices excepcionalidad y da vértigo, ¿no? Pero más vértigo da escuchar al propio vicepresidente Jan van Pols decir que no permitirá injerencias políticas. Yo le expresé al presidente que aceptaba el cargo siempre y cuando esto salga del debate político, siempre y cuando se quede circunscrito a la labor técnica, y desde luego no acepto directrices políticas en algo que es pura y simplemente una labor técnica de reconstrucción. Adolf, ¿tú cómo interpretas esta actitud de Jan van Pols? ¿Tú qué crees que quiere decir? Claro, es que esas declaraciones han hecho encenderse las alarmas en la cabeza de mucha gente. ¿Pero qué está diciendo este hombre, no? Está en un cargo político, más político que ser vicepresidente de la Generalitat Valenciana, es difícil de encontrar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pretende decir con eso? ¿Quiere decir que él estará al margen de cualquier escrutinio parlamentario? ¿Que no tendrá que dar explicaciones en las Corts Valencianes? ¿Que no podrán criticarlo? ¿Que no está obligado a dar explicaciones? ¿Está queriendo decir que los funcionarios van a ser tratados como si estuviesen en el ejército y con una cadena de mando en la que no hay ningún tipo de discrepancia? ¿Qué es lo que quiere decir con esa historia de estar al margen de las injerencias políticas? Y esa es una pregunta inquietante. A lo mejor están operando en nuestra cabeza prejuicios, ¿no?, con los militares en España por su historia. Y desde luego con el propio Jan van Pols no es justo dudar de su legitimidad para ser vicepresidente o lo que sea, ¿no? Pero me sigue quedando el regusto, la sensación de que en España hemos pasado de querer que nos lideren políticos en los 80 a querer que nos lideren los empresarios del pelotazo en los 90, los tecnócratas en los 2010, los activistas en 2015... Y ahora de pronto, lo que el Partido Popular identifica que va a ser bien recibido es que venga un militar a poner orden en Valencia. Sí, bueno, yo creo que está dentro de un marco más general, ¿no? Estos episodios de catástrofes y desastres, pues agudizan a lo mejor cosas que están ya en el ambiente, ¿no? Habéis visto estos días cómo la extrema derecha ha estado trasteando el dolor de la gente y la rabia de la gente, ¿no?
Pero aquí emerge otra cosa. Hay un fondo que hace tiempo que está, que es esta cosa que se ha bautizado como el autoritarismo postdemocrático, ¿no? Es en un mundo en el que resulta que líderes de estos populistas y ultras están emergiendo en muchos países. Hay un caldo de cultivo que es el de esa actitud, ¿no?, autoritaria, como si hubiese un reflujo, ¿no?, de las posiciones democráticas hacia necesitar líderes o dirigentes que no respondan a los mínimos que una democracia reclama. Adolf Beltrán, director del diario.es en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias. A ti. Y antes de marcharnos... En el mundo hay más de 120 millones de personas refugiadas y desplazadas que han tenido que huir a causa de la guerra, la violencia y la persecución, el equivalente a la población de Japón. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está presente en 137 países, ofreciéndoles asistencia y protección a estos millones de personas que lo han dejado todo atrás. Tú también puedes colaborar en conlosrefugiados.com. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.